早安，主内平安。 Buenos días. 非常感谢主安排我在这里，与大家分享神的话语。 Tengo que dar gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con vosotros hoy. 确实看到教会有这么多的孩子，是对我们的一个祝福，也是一个提醒。 La verdad, viendo tantos niños, nos da un consuelo, al mismo tiempo nos da una advertencia. 祝福，因为我们知道只有神才可以给生命。 Bendición porque sentimos que solamente Dios puede dar vida. 提醒是因为我们有这样的任务去教导下一代。 Advertencia porque sabemos que tenemos tantos niños, tenemos esa responsabilidad. 这段时间教会的学习主题是这个见证耶稣传福音。 El tema de esta temporada es evangelizar. 对，上个星期我在新一代团契那边分享了接下来几个主日我会分享的主题。 El domingo pasado he compartido con el grupo de nueva generación que voy a compartir los siguientes 4 semanas sobre este tema. 耶稣基督在地上面对4个方面的反应或者回应。 Que Jesús cuando estaba en la tierra enfrentaba 4 desafíos en su vida. 分别是 Los siguientes son 面对挑战，面对众人的需求，面对苦难和面对疑惑。 pues enfrentar los desafíos, enfrentar las necesidades de todos, enfrentar el sufrimiento y enfrentar las duras. 因为我觉得我们每个人都会面对挑战，别人对我们的需求，我们自己会面对苦难，还有自己的疑惑，或者是别人对我们的疑惑。 Yo creo que cada persona en nuestra vida enfrentamos desafíos y las necesidades y también enfrentamos sufrimiento y duras en nuestra vida. 然后呢，我们通过了解基督在这方面的回应或者反应或者他的态度，我们就日常生活里面可以活出基督的榜样。 Cuando nosotros sabemos cómo Jesús enfrentaba todos esos problemas, ahí nos da un modelo cuando nosotros enfrentamos los mismos problemas como nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? 当我们以基督的榜样活出基督、见证基督的时候，我们就可以更加清楚传福音。 Cuando nosotros podemos poner ese modelo en nuestra vida y vivirlo, y entonces nosotros ya sabemos cómo nosotros podemos ir a evangelizar. 所以上个星期呢，我分享了基督在面对不同的挑战他的反应。 La semana pasada he compartido con el grupo de nueva generación cómo Jesús enfrentaba los desafíos. 第一呢，是他面对魔鬼的试探。 Primero que enfrentó la tentación que le daba el diablo. 他呢用神的话语来抵挡这个魔鬼的挑战。 Y Jesús usaba la palabra de Dios para enfrentar esa tentación. 第二呢，他面对同乡人的不信。 Cuando Jesús enfrentaba los desafíos de confianza de los otros. 基督在讲很多道之后，在行很多神迹之后。 Cuando Jesús hacía muchos milagros y predicaba a la multitud. 他在面对同乡人的不信，他没有去讲更多的道或行更多的神迹，而是停止了。 Cuando enfrentaba esa de confianza, incredulidad de ellos, Jesús no continuaba de predicar, pero Jesús lo dejaba allí. 第三呢，基督在面对众人强逼他做王的时候，他独自退到山上。 Cuando Jesús enfrentaba y sabía que los demás quieren hacer a él como rey en fuerza, él se retiró al monte a orar. 虽然基督是完全的神和完全的人，但是他呢也会常常回到天父的话里面。 Aunque Jesús es 100% humano y 100% Dios, pero siempre cuando estaba haciendo el ministerio en la tierra, siempre le regresaba la palabra de Dios. 他也会独自与天父同在。 Él siempre se apartaba para estar solo con Dios. 在新约里面经常说耶稣独自退到山上。 Porque siempre en el Nuevo Testamento mencionaba que Jesús se retiraba solo para estar con Dios. 那这个星期呢，我们来看一下基督在面对众人的需求的时候，他的反应。 Y esta semana vamos a ver cuando Jesús enfrentaba la necesidad de la persona, ¿qué él hacía? 那大家应该很熟悉这个耶稣喂饱5000人的这个神迹。 Yo creo que muchos de aquí conocen el milagro que lo hizo Jesús, que alimentaba más de 5000 personas. 但是这里我应该说5000男人，不光是5000人。
Aquí tenemos que decir no 5,000 personas, sino solamente 5,000 hombres. 然后，因为圣经中用的这个原文的字眼，他说的是男人，指的就是丈夫或者男人。 Porque en el texto original usabas es hombre. 然后呢，经文里面他后面也写了，除了妇女和孩子，约有5000。 Y entonces en texto original también mencionaba que había mujeres y niños. 所以呢，耶稣喂饱的人应该不止5000，将近1万左右。 Por eso que ahí, eso significa que Jesús no solamente alimentaba 5,000 personas, sino 5,000 hombres y más. 当时耶稣呢已经小有名气了， Allí muchas personas ya conocían a Jesús en ese tiempo. 身边有很多人跟随他， Hay muchas personas que le seguían, 就像圣经里说，最少有5000男人。 que como en la Biblia lo había escrito, más de 5,000 hombres. 在马太福音14章14节这样说， En Mateo 14:14 dice así. 耶稣出来见许多的人，就怜悯他们。 Cuando Jesús bajó de la barca y vio la grande multitud, tuvo compasión de ellos. 这才开始这个喂饱5000人的这个5000男人的神迹。 Ahí es antes que que Jesús le alimentaba a 5,000 personas. 那么这5000男人不可能给耶稣带来任何好处。 Que estos 5,000 personas no va a dar ninguno beneficio a Jesús. 圣经里也没有说他们会给耶稣什么样的好处。 Y en la Biblia tampoco no había notado que estos 5,000 personas le han dado beneficio a Jesús. 耶稣也没有拿一个饭票说你要想吃呢，给我3、2块钱去吃。 Jesús tampoco no le vendía en boletos diciendo si quiere comer pues te vendo este boleto. 那这5000男人呢，是因为耶稣怜悯他们，所以免费给了他们这个吃的。 Es porque Jesús tenía compasión a ellos, por eso que Jesús le alimentaba y le daba comida. 耶稣的门徒也奉献了5饼2鱼。 Y los discípulos de Dios también le han dado 5 panes y 2 peces. 那耶稣就行了这个神迹。 Por eso que Jesús hacía este milagro para ellos. 之后呢，在马太福音15章29节到39节， En Mateo 15章29节到39节， 15:29 a 39. 记录了耶稣喂饱4000男人的神迹。 Y ahí están anotados que Jesús alimentaba más de 4,000 hombres. 同样，也是耶稣说：“我怜悯这众人之后， Igual que Jesús hizo ese milagro porque sentía compasión a ellos. 然后呢，才开始这个喂饱4000男人的这个神迹。 Primero porque Jesús tenía compasión a ellos y luego le alimentó. 同样，这些4000男人呢，也不可能给耶稣带来任何好处， Igual que estos 4,000 hombres tampoco no le daban ninguno beneficio a Jesús. 也不会给耶稣任何金钱。 Tampoco no le daba dinero a Jesús. 但是耶稣的门徒奉献了这次7个饼和几条鱼。 Pero esta vez que los discípulos de Jesús le daban 7 panes y algunos peces. 耶稣就行了这个神迹。 Y Jesús le hizo ese milagro. 那么对于我们很多人来说，神是一个遥远的存在。 Para muchos a lo mejor sentimos que Dios está muy lejos. 我们说到这个，一个我们看不到、摸不到，或者是不能，即使就比如说空气或者是 WiFi， 我们都可以在一个比如说工作室或者一个叫什么实验室里面看到这个东西完全存在。 Porque Dios Dios nosotros no podemos tocar, no podemos ver. Y entonces, aunque nosotros decimos aire o wifi, nosotros podemos, dentro de un salón, a lo mejor podemos recibirlo. 所以我们说它遥远，是因为我们感觉它总是管我们要它的赞美它或者是崇拜它，但是我们感觉神不关心我们的这个任何需求。 ¿Por qué nosotros sentimos que Dios está lejos? Porque muchas veces nosotros sentimos que Dios no preocupa por nuestras necesidades, porque Él está lejos, porque nosotros no le podemos sentir ni le podemos tocar. 这个星期我看了一个电影叫埃及的国王。 Esta semana he podido ver una película sobre el príncipe de Egipto. 这是一个98年的这个动画片。 Y esta película es de 1998.
他讲的是这个摩西把以色列人从埃及拉出来。Y esta película hablaba sobre cómo Moisés le sacaba a los israelitas de Egipto. 然后当时摩西看到以色列人成为埃及人的奴隶， Que ese tiempo, porque Moisés han visto que los israelitas han sido como esclavos en Egipto. 然后摩西在被神呼召之后回到埃及， Que Moisés recibió la llamada de Dios y regresó a Egipto para ayudar a estas 然 personas. 后跟埃及人跟以色列人说，我们要离开埃及这个地方，神叫我来带你们走。 Y cuando Moisés regresó a Egipto, decía a los israelitas que Dios le va a sacar de ese lugar. 但是当时有一个面对他一个以色列人说的这句话，就让我觉得非常的在这个地方非常贴切。 Que cuando había una israelita mencionaba esto a Moisés y cuando yo vi a esta escritura me sentí conectado con él. 这个以色列人就说：“神什么神？他在哪里？” Y esta israelita respondió a Moisés diciendo Dios, pero este Dios a dónde está. 我们在这里被他们压榨，被他们奴役几百年都没有什么改变。 Que nosotros estamos aquí presionados en aflicción en Egipto, no hemos visto Dios, no hemos escuchado sobre Dios. 所以神根本不管我们的死活。 Yo creo que el Dios ya no preocupa por nosotros, no interesa sobre nosotros. 所以也许现在我们有些人都会有这样的，时不时有这样的感觉。 A lo mejor algunas veces nosotros sentimos igual como ellos. 我们感觉神无所谓我们的痛苦，或者是我们的灾难。 Muchas veces nosotros sentimos que Dios no preocupa de nuestras dificultades o desafíos o aflicciones. 从另一个角度讲，有的人觉得我在这个世界上做的任何事，神都不会在乎。 A lo mejor hay un extremo que alguna persona siente que no importa lo que yo hago en esta tierra, Dios no va a importar. 神只在乎他的规则，还有他的教会。 Dios solamente preocupa sus reglas y sus iglesias. 但是这两个故事，这个神怜悯众人，基督怜悯众人，喂饱他们的这两个故事，恰好证明了神在乎我们的需求。 Que la historia anterior decía que Jesús sentía compasión a ellos. A través de eso sabemos que podemos sentir que Dios sí interesa, se preocupa por nosotros. 神在乎我们的痛苦和困难。 Dios preocupa por nuestras necesidades. 不知道大家有没有做这个节食啊？最近或者是不是最近，反正就生活里面有没有不是说我要减肥，而是说家里没吃的，或者是我要为神节食多少天。 No sé si alguno de aquí tiene un hábito de ayunar, no ayudar por perder peso, sino ayudar para conectar con Dios. 然后这里说，我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经3天。 Aquí dice, siento compasión por ellos porque ellos han estado aquí conmigo durante 3 días. 也没有吃的。 Y no tenían nada para comer. 我记得我小的时候就是年轻的时候，在教会有一个30小时的节食。 Yo me recuerdo cuando yo era más joven, estaba en la iglesia y tenía 30 horas de ayunos. 然后那个时候年轻还身强体壮。 A ese tiempo yo todavía era joven y entonces mi cuerpo era más fuerte. 30个小时，不是3天，30个小时。 30 horas sin comer. 然后开始的时候非常的亢奋， En principio sentía esa energía. 然后到最后的时候，我就走不动道，说不出话了。 Pero cuando llegó hasta final ya no podía, ya no tenía energía, tampoco no se podía mover. 那么耶稣看到这众人，说：“我怜悯这众人。” Pero cuando Jesús vio a esa multitud, sentía compasión por ellos. 我想大家用这个时间体会一下耶稣当时这个心情。 Yo quiero a lo mejor animos que usa este momento para reflexionar lo que sentía Jesús en ese momento. 他说怜悯， Aquí dice compasión, Jesús sentía compasión por ellos. 因为他也知道饥饿是什么感觉， Porque Él también sabe cómo es pasar hambre. 他也会有身体上的需求， Él también tiene esa necesidad de cuerpo. 因为他也在旷野40天没有吃。 Porque Él también estaba en desierto 40 días sin comer. 同时他想到， Al mismo tiempo han recordado 这些人马上要吃晚餐了。 que toda esta gente ya tenía que cenar. 就是在这个时候，耶稣在给他们不管是5000人还是4000人，在给他们面包和鱼的时候，这是大概
大概晚上的时候， Y ese tiempo que no importa si en la historia mencionaba los 5,000 personas o los 4,000 personas, eran que ese tiempo era en tiempo de cenar. 他们需要食物来填满肚子，这样可以回家。 Ellos necesitaban comida para su estómago para poder luego regresar a su casa. 但是比晚餐或者食物更重要的， Pero hay cosas que es más importante que cena y alimento para nuestra vida, 是给他们永生的食物。 que es en alimento de vida eterna. 耶稣说：“我怜悯这众人， Jesús dice que tengo esa compasión para ellos. 不光是身体上的饥饿， No solamente esa hambre de carne, 也是灵上的饥饿。 también esa hambre espiritualmente. 他们为什么要跟随耶稣？ Porque ellos tienen que seguir a Jesús. 其实他们当时没有说管耶稣要面包， Que ese tiempo ellos no estaban pidiendo a Jesús pan. 他们是看到这一位，自称神的儿子的这个人， Ellos solamente habían visto que Jesús decía que él era hijo de Dios, por eso le seguía. 他们看到这个人他的话跟他的行的道，可以给他们带来平安，给他们带来叫什么安慰。 Ellos solamente habían escuchado la predicación de Jesús y cómo Jesús vivía y le confiaba lo que hace Jesús, le daba consuelo y esperanza para su vida. 这些人都需要神， Toda esa persona necesitaba a Dios. 他们也都决定跟随神。 Ellos decidían seguir a Dios. 耶稣的回答并不是神祝福你，只要你相信，面包会有的，拜拜。 Jesús no le dijo, si tú solamente confías en Dios, ya tienes esperanza a Dios. 拜拜。 A Dios. OK，耶稣基督实实在在的供应他们身上的需求。 Pero Jesús no solamente decía por su boca, sino en acción le daba alimento. 他们身体饥饿，耶稣就给他们真实的面包。 Que su cuerpo tenía hambre y Jesús le daba comida para alimentar su cuerpo. 我想知道耶稣当时给的面包是什么味道的。 Yo quiero saber, por lo menos imaginar cómo era ese pan que Jesús le daba a ellos. 神不是一个遥远的存在， Que Dios no es un Dios lejos. 因为他确实明白我们的需求，他也会供应我们的需求。 Que realmente Él entiende la necesidad nuestra y Él también lo va a proveer. 也许我在比如说星期日早上这样的说，可能大家有点非常抽象，但是我希望大家有这个耐心，有这个谦卑，去让神供应你的需求。 A lo mejor un domingo escuchando una prédica así, a lo mejor es duro y difícil, pero yo espero que animo a todos que tienen esa humildad de recibir y confiar que Dios lo va a proveer. 那神不光关心我们身体上的需求， Que Dios no solamente preocupa por la necesidad diaria, 他也明白我们情感上的需求。 al mismo tiempo que Dios también preocupa a nuestra emoción. 在圣经记载耶稣基督行的第一个神迹， Que en el Nuevo Testamento que había escrito el primer milagro que Jesús lo había hecho 是在反了，抱歉，反了。这儿，约翰福音2章1到12节， Juan 2, 1 a 12 dice así, 耶稣与他的家人参加一个亲戚的婚礼， que Jesús y su familia y su madre han participado a un banquete de boda. 也许大家已经非常熟悉这个故事。 A lo mejor muchos ya habían escuchado esta historia, 耶稣跟他的母亲呢去参加这个婚礼， que Jesús y su madre participó a este banquete de boda. 然后呢，不光是耶稣本人，耶稣的门徒一起去了。 No solamente Jesús, también estaban sus discípulos. 然后呢，在婚礼上呢，主办的新郎新娘没有准备足够的酒， Y a esta celebración a lo mejor los novios no habían preparado suficiente vino. 然后耶稣的母亲就对他说：“他们没有酒了。” La madre de Jesús le había comentado a Jesús que ya no queda suficiente vino. 然后呢，耶稣就把这个水变成酒了。如果大家有兴趣，可以
仔细的去看。Y Jesús convirtió en agua en vino. Si vosotros quieres saber más, lo puedes regresar para leer esa historia. 那即使现在呢，如果在一个婚宴上面没有足够的酒或者没有足够的吃的，也是很大的尴尬。Sí, aunque es ahora, si tiene una celebración y no hay suficiente comida o vino, también es algo muy vergonzoso. 我记得我们结婚的时候，这是我太太。我们结婚的时候， Me recuerdo cuando nosotros teníamos la boda, 我们就特意的准备了很多酒。 nosotros en propósito preparamos muchos vinos. 但是呢，后来意识到来吃饭的都是教会的弟兄姐妹， Nos dio cuenta que muchos que participan en la celebración son cristianos, 然后没有人喝一瓶酒， que ellos no tomaban mucho vino. 然后只有一桌是我在军队的朋友，他们都想喝酒。 Solamente había una mesa que eran mis compañeros en militar y entonces ellos sí tomaban vino. 然后看着我说：“为什么大家都不喝酒？” Y me miraba y me preguntaba por qué nadie de ellos tomaba vino. 然后我就说：“因为他们是教会的朋友，他们不喜欢喝酒。” Yo decía que porque ellos son de la iglesia y no les gusta el vino. 然后他们就好吧，把酒放下。 Y ellos también decían, bueno, si ellos no consumen, yo tampoco. 婚宴本应该是喜庆的时候， Porque la celebración debería ser un momento de alegría. 充满了笑声，充满了喜乐， Tiene que estar lleno de alegría y lleno de sonrisa. 而不是担忧和烦恼。 Y no es no supuestamente tiene que ser de preocupación y de tristeza. 但是耶稣和母亲去的这个婚礼呢，婚宴呢，就发生了这个担忧和烦恼。 Pero Jesús y su madre, cuando participó esta banquete, en contrario, han tenido preocupación. 这个婚姻和这个担忧和烦恼呢，不光是这个新婚夫妇的，也成为了耶稣母亲的担忧和烦恼。 Y esta preocupación y tristeza no solamente para los novios de banquete, sino se ha convertido en problemas y preocupación para la madre de Jesús y a Jesús. 当这酒不够的时候， Cuando este vino no era suficiente, 你的这个笑声就变成了埋怨， que esa sonrisa se convirtió en quejas. 那这个喜乐就会变成悲伤。 Esa alegría se convirtió en tristeza. 也许悲伤对大家来说很难理解，为什么不就没酒吗？ A lo mejor tristeza, porque a lo mejor muchos no entienden. 因为在那个时候，在当时这个环境里面，如果这个新婚夫妇他们给的酒不够， A lo mejor muchos no entienden, porque a ese tiempo, si no había suficiente vino 在将来的日子里面， para en futuro, 在他们同乡人，在他们身边的人、周围的人，看到这个夫妇的时候，就会想到他们的婚宴上面没有酒喝。 a lo mejor todo lo que va a recordar sobre esta pareja eran que ellos no podían proveer suficiente vino en su boda. 然后呢，他们这个新婚夫妇在他们周围人的心中就变成了一个笑柄。 A lo mejor la pareja puede convertir como vergüenzas a los demás. 然后不光是他们两个新婚夫妇，而是他们整个家族都会变成这个同乡或者同镇的一个笑话。 No solamente a estos novios, sino su familia también. 也许我们现在精力缺乏， A lo mejor ahora nosotros experimentando falta en nuestra vida. 谁不缺钱呢？是吧？ No sé si alguno de aquí falta dinero. 也许我们正在经历情感上的疲倦， A lo mejor estamos experimentando falta de apoyo emocional. 谁不会跟妻子或者丈夫吵架呢？是吧？ ¿Quién no tiene conflicto entre matrimonio o entre familia? 也许我们对兴趣爱好失去了，对爱好失去了兴趣。 A lo mejor perdemos esos anhelos de muchos intereses. 也许我们很容易发怒， A lo mejor fácilmente nosotros enojamos. 也许我们只能在睡觉的时候真正的放松下来。 A lo mejor solamente en esos momentos cuando nosotros lo mismos encontramos ese descanso. 因为每当我们睁开眼睛的时候，脑子里充满了对现在缺乏的担忧和对未来的失望。 A lo mejor solamente porque cuando despertamos, abrimos nuestros ojos, estamos llenos de preocupaciones y llenos de cosas
que nosotros tenemos que alegrar. 神不是遥远的存在， Que Dios no es un Dios lejos. 神不是不在乎我们的需求， Dios no es que es un Dios que no preocupa nuestras necesidades. 耶稣也经受过绝望， Que Jesús también llegaba a un punto que no tenía esperanza. 耶稣也经历过情感上的折磨。 Que Jesús también pasó esa aflicción emocional. 耶稣在上十字架之前，他被他爱的门徒出卖， Que cuando Jesús subió a la cruz, experimentó ese abandono de sus discípulos. 在马太福音26章37到38节这样说。 Mateo 26, 37, 38 dice así. 于是带着彼得和西皮太的2个儿子同去，就忧愁起来，极其难过。我心里甚是忧伤，几乎要死。 Que Jesús experimentaba esa necesidad emocional porque cuando subió a orar, así dice, ¿no? Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, comenzó a afligirse y angustiarse. Le dijo, mi alma está destrozada por tanta tristeza hasta el punto de la muerte. 在我们喜乐的时候，耶稣与我们喜乐； Cuando nosotros estamos gozando, Jesús está gozando por nosotros. 在我们悲伤的时候，耶稣与我们悲伤， Cuando nosotros estamos en tristezas, Jesús está en tristeza con nosotros. 因为他爱我们， Porque Él nos ama. 他也有过同样的经历。 Porque Él había pasado lo mismo que nosotros. 他看到新婚夫妇彼此一生的承诺， Él estaba viendo los novios, estabas a punto de formar ese pacto o matrimonio, 然后对彼此表达爱意， que está momento de expresar su amor entre uno a otro. 他喜乐， Él estaba en gozo. 他也希望这个喜乐继续下去。 Él quería que ese gozo se continuara. 他看到他爱的犹大为了金钱出卖他， Cuando él vio a su discípulo amado, a Judas, por dinero había traicionado a él. 他悲伤， Él estaba en tristeza. 他悲伤的几乎要死。 Él estaba en tristeza hasta el punto de la muerte. 他知道我们的感受， Él entiende nuestra necesidad. 他也在乎我们的感受。 Él preocupa por nuestra necesidad. 他会把水变成酒， Él se convirtió en agua, en vino, 让喜乐不会变成悲伤。 para que esa alegría, ese gozo no se convierta en tristeza. 他也会走上十字架， Él también voluntariamente subió a la cruz, 让他的悲伤变成我们在神里的喜乐。 para que su tristeza se convierta en nuestro gozo hoy en día en nuestra vida. 神关心我们身体上的需求，也明白我们情感上的需求。 Dios preocupa nuestra necesidad en cuerpo, también preocupa nuestra necesidad emocionalmente. 但是更重要的是， Pero lo más importante es, 他在乎我们属灵上的需求。 Él preocupa nuestra necesidad espiritual. 与神更亲密的方式是通过灵， Para acercar a Dios más es a través de nuestro espíritu. 不是我们做的任何事情，我们的行为。 No es a través de lo que nosotros hacemos diariamente. 那耶稣对待跟随他的人有2种态度。 Jesús tiene dos requisitos para la persona que le sigue. 态度， Actitud. 一种是怜悯，我们刚才看到了，耶稣看到众人怜悯，喂饱他们。 Que en primero es que Jesús tenía compasión hacia ellos. 然后他也会医治来到他面前的所有病人。 Él también sanaba a la persona que estaba enfermo, que necesitaba cura. 第一是怜悯， Primero es compasión. 第二呢，他对他身边的犹太人的领导们，比如说法利赛人和文士，就是另一种态度。 Pero él, en contrario, tiene otra actitud contra los fariseos y a los maestros de ley en ese tiempo. 又反 ，OK 好。在马太福音23章记载耶稣对法利赛人和文士的严厉的批评。 En la Biblia, en Mateo 23, había escrito cómo Jesús sentía hacia los fariseos y los maestros de ley. Decía, ¿no? ¿Qué aflicción te espera? 耶稣诉说对法利赛人的7个祸。 Que a Jesús le profetizaba
7 aflicciones que va a llegar a los fariseos. 这个23章开始，耶稣是这样说的。En Mateo 23 se comenzó así. 他说他教导众人和门徒们要遵守法利赛人说的这些话。Que estaba advirtiendo a los discípulos y a las multitudes que seguían a los fariseos, 说的话， a lo que ellos dicen. 但是不要效仿他们的行为。 Pero Jesús les decía que no copien su actitud y lo que hacen ellos. 这就是典型的伪君子，是不是？ Eso es típico hipocresía o hipócrita. 那么说一套做一套。 Es hablar una cosa, decir una cosa y hacer otra. 耶稣对这些平常的人、跟随他的人有怜悯。 Que Jesús tenía compasión a las personas que le siguen. 这些人没有神的呼召， Ellos no tenían llamado de Dios. 神没有呼召这些人去带领别的人，或者是神没有呼召这些人去做一些神的事工。 Que Dios no tenía llamado especial para esa multitud que le seguía. Por eso que tenía compasión hacia ellos. 神只呼召一部分人， Que Dios solamente tiene llamado a algunas personas. 在一所教会里面，不是每个人都有牧师或者传道人的呼召。 Que dentro de una iglesia no todo el mundo han llamado a ser pastor o evangelista. 在当时的社会环境下， Ya ese tiempo, 神呼召了一部分人做会堂的领导， que Dios había llamado a alguna persona para ser líder de la sinagoga, 带领会众。 que es el líder de los multitud, a los creyentes. 那形式跟现在差不多， Es como ahora. 但是不一样的是， Hay un poco de cambio que es 我们大家基本上都会认字识字，对吧？认字识字。我们都识字，认识字，会 Okay. 会写字， Okay. 会看字。 Okay. La diferencia es que antes la persona no sabía leer o escribir, pero en contrario, ahora todos nosotros sabemos leer y escribir. 我们都可以读圣经。 Ahora nosotros todos podemos leer la Biblia, 那个时候的人他读不懂圣经， pero a ese tiempo ellos no podían leer la Biblia, 也没有很多的旧约可以让他们去读， que ellos no tenían muchos libros del Antiguo Testamento para que ellos puedan leer. 所以他们如果想知道神的话、神的教导、神是什么样的神， Para que ellos puedan saber cómo es Dios y los mandatos de Dios, 只能去会堂里面坐下来听。 ellos solamente podían ir a la sinagoga a escuchar a estos líderes para compartir la palabra de Dios con ellos. 那只能通过这些法利赛人或者文士来教导的话来听，看神是什么样的。 Solamente es a través de estos fariseos y maestros de la ley para enseñar a ellos. 但是呢，这些法利赛人和这些文士只顾了自己的利益， Pero estos fariseos y maestros de la ley solamente preocupaban su propio interés. 也只顾着自己的形象， Solamente preocupaba su propio modelo y propio ser. 要求别人很高， Que tenía tenía mucho requisito hacia las otras personas. 自己呢做不到。 Pero ellos, en contrario, no podían hacerlo. 他们很多人就是这个法利赛人，使很多当时的会众因为法利赛人这些错误远离神。 Que ellos, en cambio, habían llevado muchas personas alejadas a Dios por lo que ellos hacían. 这是神特别不喜悦的一个事情。 Eso es lo que no agrada a Dios. 假设父母叫孩子做一件事情，对吧？ Por ejemplo, que los padres, si llaman a los hijos a hacer una cosa, 比如说我叫哥哥，我的儿子去照顾他的妹妹， por ejemplo, si yo llamo a Ethan cuidar a su hermana, 那他不去欺负这个妹妹，我已经很开心了，对吧？ si él no hacía mal a su hermana, ya yo me siento consolado. 但是他如果欺负这个妹妹， Si él maltrataba a su hermana, 那我就会非常生气。 pero yo me siento muy triste. 所以耶稣在这里说的祸， Aquí que Jesús decía la aflicción que esperaba,
不是去惩罚他们，也不是去审判他们。 No es un castigo, juzgar a ellos. 如果大家有时间有兴趣，可以看一下这个耶稣在23章说的这7个祸。 Si vosotros tienen tiempo, pueden regresar a la Biblia a leer las aflicciones que Jesús profetizaba a estos fariseos. 他的话语非常的严厉， Que su palabra eran tan estricto. 除了脏字以外，就是这个非常严肃的这个对他们的批评。 No son palabrotas, pero sí es verdad que es palabra estricta contra ellos. 耶稣之所以这样说，是要他们知道， Jesús decía así, en esta manera, expresaba en estas maneras, es para que ellos sepan 知道什么呢？他们辜负了神给他们的巨大责任。 que ellos no tomabas, te lidiabas la responsabilidad que Dios le confiaba. 但是这不代表神不爱他们。 Pero no significa que Dios no le ama. 耶稣这样严厉的说话，不代表耶稣不爱这些法利赛人或者文士。 Que Jesús le decía una cosa tan estricta no es porque no le amaba. 我感觉现代社会的人对爱有一种错位或者错误的理解。 Yo siento que ahora la gente tiene un sentimiento erróneo hacia el amor. 那人们认为只有温柔和赞同才是爱。 Muchas personas piensan que amor solamente es amables y aceptar, ese es amor. 我们看到街上，如果有一个家长在教育自己的孩子的时候是非常温柔，那我们看，哇，这个家长非常爱他的孩子。 A lo mejor en la calle cuando nosotros vemos a un padre que enseñaba a sus hijos con amabilidad, a lo mejor pensamos que este padre está amando mucho a sus niños. 但如果我们看到这个同一个家长，然后非常严厉的教训，不说脏字啊，也非常严厉的教训这个孩子，我们就觉得，哇，他是不是太有点不爱他的孩子了？ Cuando nosotros vemos que a lo mejor el mismo padre le trataba con su hijo con estricto, con regla estricta, a lo mejor pensamos que este padre ya no ama tanto a su niño. 那严厉的训斥成为了错误。 Que ahora nosotros pensamos una disciplina estricta es malo. 那造成现在家长可以做的，只能是赞同孩子的想法，温柔的去鼓励。 Que solamente se convirtió que ahora que los padres solamente es aceptar a sus niños y tratar a sus niños con amabilidad en vez de disciplina. 那我想请问，在我们的孩子不分左右的时候，我们可以用温柔去处理，对不对？ A lo mejor cuando los niños no se confundía la dirección entre izquierda y derecha, a lo mejor podemos usar amabilidad o sencillez a enseñar a nuestros niños. 但如果孩子欺骗父母，还可以温柔和赞同吗？ Si el niño está mintiendo a los padres, todavía usamos la misma manera para corregir a nuestro niño. 那如果孩子迷恋赌博、偷窃家里的钱财，还可以温柔和赞同吗？ O si los niños están a lo mejor赌博 （gambling）。 Okay. Si los niños están adictos a la droga, adictos a los juegos, todavía usamos amabilidad para enseñar a nuestro niño. 如果孩子为了自己的利益去伤害其他人，我们还能赞同他们的做法，温柔的鼓励吗？ Si los niños todavía usan, si los niños hacen daño a los otros, todavía tenemos que enseñar a los niños con amabilidad. 箴言13章24节这样说： En Proverbios 13:24 dice así. 不忍用杖打儿子的是恨恶他，疼爱儿子的随时管教。 Quien no emplea la vara de disciplina odia a su hijo. Los que en verdad ama a su hijo se preocupan lo suficiente para disciplinarlo. 管教， Disciplinarlo. 随时管教。 Que tenemos que disciplinar a los niños. 耶稣看到法利赛人不光没有做到他们本来的责任， Cuando Jesús vio a los fariseos, estaba desviando de su responsabilidad. 带领会众亲近神， No ayudabas a los creyentes a acercarse más a 这 Dios. 是他们本来的责任， Eso es su responsabilidad. 反而利用他们的权力和影响满足自己的利益。 Pero en contrario, había usado su poder, su influencia
para guiar a esa persona para alejar más a Dios, 使会众远离神。 para que esta persona se aleja más de Dios. 耶稣用这样严厉的语言对待法利赛人， Por eso que Jesús usaba esa palabra estricta para disciplinar a estos fariseos. 是在管教他们， Es para disciplinar a ellos. 这也是爱， Eso también amor. 这更是爱。 Eso es más que amor. 神对我们属灵需求更加关心， Porque Dios preocupa más a nosotros nuestra sanidad espiritual. 他派耶稣基督来到世上， Que Él envió a Jesucristo a venir en la tierra, 承担我们应该承担的罪， soportar lo que nosotros tenemos que soportar. 或者说承担我们应该承担罪的后果。 Que soportar esa consecuencia de pecado que deberíamos nosotros soportar. 使我们与基督分享他的荣耀， Para que nosotros podamos compartir esa gloria con Él. 给我们永生， Para darnos a esa vida eterna a nosotros. 这样我们不会在罪中死亡， Para que nosotros no estamos muertos en pecado. 而是在盼望中得到永生。 Para que nosotros a través de la esperanza en Él tenemos la vida eterna. 这不是对我们属灵需要的回应吗？ Eso no es lo que Él muestra amor a través de preocupación por nuestra necesidad espiritual. 也许在星期日早上谈这些有点抽象，有点接受不了。 A lo mejor es un poco fuerte compartir este mensaje un domingo por la mañana. 也许在我们日常生活中，比如说明天会发生什么事情， A lo mejor en nuestra vida diaria no sabemos ni qué vamos a pasar mañana. 今天我们听到这个消息，我们就说啊，你说的对，好吧。 A lo mejor hoy tú puedes recibir este mensaje, escuchar este mensaje y tú vas a decir, oh, ok, estoy de acuerdo. 但是之后哪一天发生了什么我们不能控制的事情， A lo mejor un día experimentamos una cosa que no es bajo nuestro control. 我希望大家就可以回想到，神的这些话语， Que nosotros podemos recordar, reflexionar lo que hemos escuchado hoy en la palabra de Dios. 当我们有身体的需要的时候， Cuando nosotros tenemos esa necesidad en cuerpo, 不要忘记神是照顾我们的。 no olvidamos que Dios es Dios que cuida nuestro cuerpo. 当我们有情感上的需要的时候， Cuando tenemos esa necesidad emocional, 不要忘记神是关心我们的， no olvidamos que es Dios que nos preocupa a nosotros. 也不要忘记我们在这个世界上的时间非常短暂， Que no olvidamos que el tiempo que estamos en esta tierra es corto. 在永生的这个前提下，我们在这个地上只是一个小点点。 Porque cuando vemos la vida eterna, el tiempo que estamos en la tierra realmente es tan corto. 我们在这里发生的任何苦难、任何痛苦是短暂的。 Todo lo que nosotros pasamos, aflicción o preocupación, es temporario. 我们需要把精力、希望放在永生那边。 Que nosotros tenemos que poner toda nuestra esperanza hacia la vida eterna. 那我们在接受到这个永生的时候， Cuando nosotros recibimos esta vida eterna, 就是说我们接受基督的时候， cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, 我们生活里面有没有耶稣基督的影子呢？ que nosotros tenemos esa esencia de Jesús en nuestra vida. 我们刚才说到耶稣基督看到别人喜乐的时候，忘记自己的痛苦，跟他们一起喜乐。 Hemos dicho que cuando Jesús han visto ese gozo de esa pareja, Él se ha olvidado su propia tristeza o sufrimiento. 不知道大家对这个婚宴这个故事有没有一些了解？他当时他母亲说没有酒了，他的回应是：女人，现在不是我的时间。 Yo no sé si vosotros conocen esta historia. Es cuando no había vino, la madre de Jesús había acercado a Jesús y le han dicho que faltaba vino y Jesús le respondía, mujer, ahora no es mi tiempo. 他为什么说现在不是我的时间呢？ Porque él respondió a su madre que ahora no es mi tiempo. 因为他说的这个“时间”这个词， Okay, la palabra tiempo en ese tiempo, en este contexto, la hora，这个 La hora 现在不是我的这个
翻译的正确点是时间，但是如果按照它的字翻译是现在不是我的小时或者是我的时间，那 Que, 么 esa palabra horas, que significa por qué Jesús le había contestado en esta manera. 那他这样回答呢，是因为他用这个小时或者时间这个词是描述他要上十字架的那个时间，他要死的那个时间。 Realmente él había dicho hora, se recuerda la hora que él tenía que morir en la cruz. 因为在婚宴上面这个酒， En vino, en la celebración, 提醒他了他要在世上做的事情。 le ha recordado a él lo que él tenía que hacer en la tierra, su misión en la tierra. 世界上的人需要有喜乐，是通过什么呢？ El mundo, las personas, ¿cómo puede tener gozo en su vida? 只有通过耶稣基督的死，他的血，我们才能与神在一起有喜乐。 Solamente a través de la muerte, la resurrección de Jesucristo, a través de su sangre, nosotros podemos disfrutar en gozo real en esta vida. 所以他当时在回应他母亲说没有酒的时候，他想到的是自己的死，要为这些世人，所有的人，不光是他的母亲，不光是新婚的夫妇，要为所有的人死。他的血要变成我们与神喜乐的酒。 Que a ese tiempo le ha recordado que cuando respondió a su madre, él había recordado todo lo que él tenía que hacer en la cruz se convertirá en gozo para todas esas personas. 但是他不顾自己心里的这种悲伤， Pero él no estaba centrado la tristeza que él sentía en su corazón. 他与众人一起喜乐， Pero él estaba gozando con toda la persona que estaba en alrededor. 他也给众人提供这个喜乐的工具，就是这个酒。 Que él también proveía en gozo para toda la persona que estaba en esa celebración. 那我们看到身边人的喜乐，会不会忘记自己的痛苦，与他们喜乐呢？ Cuando nosotros vemos la persona que está alrededor, está gozando, ¿podemos olvidar la tristeza que nosotros estamos pasando en nuestra vida? 那我们看到身边人的需求，我们会伸出手去帮助他们吗？ Cuando nosotros vemos la necesidad de la persona que está alrededor, nosotros extendemos nuestra mano para ayudarle. 也许我们没有，肯定我们没有那么，神的那么可以行神迹，把我们手上的一点面包变成能喂饱1万人的面包。 A lo mejor no podemos hacer el milagro que hizo Jesús, que convertimos ese pan para alimentar 5,000 personas. 但是我们可以像他的门徒一样，把自己手里的奉献出来，让神去完成这个神迹。 Pero nosotros podemos hacer es como sus discípulos, que dar lo que nosotros podemos para que Dios pueda hacer un milagro grande para todo. 我们会时常检查自己的属灵生命吗？ Nosotros siempre verificamos o examinamos nuestra vida espiritual. 我们会接受其他弟兄姐妹的提醒，时常悔改吗？ Nosotros aceptamos los consejos de otros hermanos y arrepentimos. 神确实与我们同在， Es verdad que Dios está con nosotros, 神确实关心我们的需求， que Dios está preocupa de nuestra necesidad. 神也关心，神知道，神首先知道我们的需求，他也关心我们的需求。 Primero, Dios sabe nuestra necesidad. En segundo, que Dios provee lo que nosotros necesitamos. 也许现在我们有些弟兄姐妹或者朋友会有这样的疑问：神为什么不现在就来满足我的这个需求？ A lo mejor alguno todavía está pensando, si lo que tú dices es cierto, porque ahora mismo Dios no está proveyendo lo que yo necesito. 那我，请你耐心。 Yo animo que siga adelante con paciencia. 我记得我教育我孩子吃饭的时候， Yo me recuerdo cuando yo enseño disciplino a mis hijos a comer. 我孩子还小的时候，他不愿意吃饭，总是让我们去喂他。 Cuando mis niños eran todavía muy pequeños, no quería comer solo y yo le tengo que dar comida. 然后我就说，饭就在这里，你有手自己吃。 Yo siempre le digo, comida está aquí, tú tienes tu propia mano y tienes que comerlo solo. 他开始的时候会拒绝，说你喂我。
En principio me rechaza esa manera, me rechaza, pero con más tiempos 他会说你喂我， ellos me responden, no, yo no quiero comer solo, tú me tienes que ayudar. 然后我就说那你饿着吧， Yo siempre le digo, entonces pasa hambre. 然后我们就这样持续， Nosotros continuamos así, 时间长了他就真的饿了， que cuando el tiempo pasa, sí es verdad que ellos tienen hambre. 饿的时候他就管我要吃的， Que cuando ellos pasan hambre, pues me preguntan por comida. 我说下一个吃饭的时间是几个小时之后，你要忍着。 Y yo tengo que ser duro y dicho, la próxima comida es a tal hora. 这不是对孩子的残忍或者对孩子的不爱， Eso no significa que yo no amo a mis hijos, 就是为了让他养成一个好的吃饭的习惯。 pero yo quiero que ellos desarrollen un buen hábito en su vida. 不光是吃饭，是一个自己管理、自己控制的一个习惯。 No solamente es alimento, sino yo quiero ayudar a ellos a desarrollar esos hábitos de tener disciplina. 神与我们也是一样的， Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos enseña, es la misma manera. 神不会满足我们每一个身体上的需求， Dios no va a satisfacer toda la necesidad que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. 也许你听着很奇怪，你刚才不是说神会满足我们身体的需求吗？ A lo mejor tú te parece muy raro, Hernández, tú no estabas diciendo que Dios preocupa por nuestra necesidad. 确实，神会满足我们身体的需求， Sí es verdad que Dios provee la necesidad de nuestro cuerpo, 但是他的时间， pero en su tiempo. 神就像神有的时候对待我们，就像我们对待我们的孩子一样。 Muchas veces Dios, como Dios trata a nosotros es como nosotros tratamos a nuestros niños. 有的时候是因为我们对待神，就像我们的孩子对待我们一样无理。 Que muchas veces que la manera que tratamos a Dios es como los hijos tratar a nosotros, a los padres. 所以神需要用某一种方式去培养我们。 Por eso que Dios tiene que usar una manera para moldear, para ayudar a nosotros a formar un buen carácter. 或者是管教我们。 O disciplinar a nosotros para que nosotros desarrollamos un buen hábito. 所以当孩子撒娇，然后当孩子无理的时候，我们不会按照他们的无理去满足他们的要求。 Y muchas veces nosotros nos satisfacemos toda la necesidad de nuestros hijos. 比如说，我现在儿子不知道为什么有这个习惯，每吃完饭之后都管我要甜品。 No sé por qué mi hijo ahora tiene esos hábitos, que toda la comida me pregunta por postre. 中午和晚上，不管是多吃的多少，他都要甜品。 No importa si es comida o cena, siempre dice después de la comida me pregunta por postre. 刚开始的时候，他说：“今天可以吃甜品吗？” En principio me ha preguntado, ¿ahora yo puedo tener postre? 之后，这句话就变成了：“今天是什么甜品？” Luego se convirtió, ¿hoy qué postre tengo? 因为他已经默认我们会吃甜品，只是一个选择什么样的甜品。 Él ya ha aceptado que después de la comida nosotros le damos postre, por eso que ahora ya no pregunta si puedo tener postre, sino qué clase de postre puedo tener. 所以我作为父亲就应该跟他说，不是每一顿都会有甜品。 Por eso que como padre le tengo que enseñar que no toda la comida, todas las cenas puede tener postre. 甜品是一个，不是一个需求，而是一个奢侈。 Que el postre no es una necesidad, es un complemento. 然后我就会像我父母小的时候对待我一样，就说我小的时候你这个年龄什么甜品都没有。 Y entonces muchas veces a lo mejor le digo que cuando yo era de tu edad no tenía ni postre. 我现在明白了我的父母以前这样对待我的这个习惯是从哪儿来的。 Ya entiendo por qué mi padre me había educado en esta manera. 神与我们同在， Que Dios está con nosotros, 神关心我们的需求， que Dios preocupa por nuestras necesidades. 这不是空的， Eso no es solamente por palabras. 这不是一句空话。 Eso no solamente palabra vacía. 神会用实际的东西来填满我们的肚子。 Que Dios va a usar cosas que es real para proveer nuestra necesidad. 神会就像耶稣当时用实际的面包
喂饱众人一样，神会用实际的东西去满足我们的需求。 Es como Jesús había usado en pan físico para alimentar los hambre de la persona. Ahora Jesús está usando la misma manera, usar cosas que son reales para proveer en nuestra necesidad. 也许神会行一个神迹，在你的家中突然有你没有去买，但是突然有一桌的丰盛的食物，也许。 A lo mejor Dios va a proveer tu alimento a través de tu familia o a través de tu amigo. 神迹，通过神迹 Dar esos milagros a través de la gente y dar ese proveer. 通过没有人去买行这个神迹。 A lo mejor nadie había comprado, pero le ha dado ese milagro. 也许神会通过身边的人去满足你的需求。 A lo mejor Dios va a usar a tu alrededor para proveer tu 那 necesidad. 当神呼召我们去帮助身边的人的时候， Pero cuando Dios nos llama para cuidar a la persona de nuestro alrededor, 不管是身上的需求、心理上的需求，还是灵上的需求， no importa si es necesidad carnal, necesidad emocional o necesidad espiritual, 我们会像基督一样爱我们周围的人吗？ nosotros podemos amamos a nuestro alrededor como Jesús nos ha amado a nosotros. 我们会把神跟我们的同在传递给别人吗？ Nosotros compartimos esa presencia con Dios con nosotros. 我们会像基督一样伸出他的手去与别人同喜乐，与别人同伤悲吗？ Nosotros podemos extender nuestras manos, extender nuestras vidas para compartir los gozos de la otra persona y los sufrimientos de la otra persona. 我们低头祷告， Oramos. 亲爱的天父， Padre nuestro que está en cielo, 感谢你给我们今天， muchas gracias por hoy. 感谢你给我们生命， Muchas gracias por la vida que tú nos has dado. 感谢你给我们救恩。 Muchas gracias por la salvación. 确实有很多东西我们需要献上感谢。 Hay muchas cosas que nosotros tenemos que dar gracias, Señor. 如果样样都献上感谢，今天都说不完。 Si nosotros damos gracias por todas las cosas que tú nos has dado en nuestra vida, nosotros no podemos terminar hoy. 但是，求您派圣灵来到我们当中， Que tú envías Espíritu Santo en nuestra vida. 带领我们做基督的榜样， Guía a nosotros para que nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesucristo. 让别人通过我们看到神的爱。 Para que la otra persona pueda ver tu amor en nuestra vida. 求您常常检查我们的心， Que tú siempre examinas nuestros corazones. 让我们时时刻刻都知道我们需要悔改。 Para que nosotros siempre sabemos cuánto le regresamos y arrepentimos. 请与我们同在。 Te pedimos que tú estás con nosotros. 以上祷告奉主耶稣基督得胜的名求。 Oramos así en nombre de Jesucristo. Amén.